Viviana, me explicabas cuál es la propuesta que tiene el empresariado sobre el asunto de los derechos laborales, específicamente de la nueva forma, diríamos, de la pasantía que ustedes plantean. Mira, con relación al tema de la cesantía, la propuesta es tratarle de poner un límite. ¿Por qué? Porque hay pequeños negocios que no aguantan la contingencia laboral de tener que despedir empleados que tengan de manera progresiva muchos años trabajando en la empresa. Estamos hablando de que la regulación laboral le aplica a todos, le aplica desde un pequeño salón de belleza hasta una gran industria. Y también se pretenden corregir una serie de distorsiones, como por ejemplo el tema del duplo de la condena, cuando hay un conflicto laboral entre una empresa y un empleado o ex empleado y hay una condenación en contra de la empresa. Primero, para acceder al segundo grado de jurisdicción, la empresa tiene que buscar el duplo de la condena y consignar esos fondos que pudieran estar destinados para cualquier otra cosa, o sea, para el progreso mismo del negocio, o tener que ser objeto de embargos, en muchas ocasiones hasta temerarios, para poder simplemente acceder a justicia porque no está de acuerdo con esa decisión. Entonces, el tema de la práctica en los tribunales han creado y generado muchas distorsiones, mucha desconfianza a nivel de los actores en el mismo Poder Judicial con relación a la aplicación adecuada del Código de Trabajo, porque estamos hablando que en la regulación laboral se prevén no solamente derechos, sino también obligaciones para cada una de las partes. Y cuando esas obligaciones son incumplidas, da a la otra que no le está cumpliendo la posibilidad de terminar la relación laboral o de buscar los mecanismos de enmendar esa situación, y uno de los mecanismos evidentemente es la terminación de esos contratos de trabajo. Entonces no podemos seguir permitiendo tampoco que desde el Poder Judicial o desde el ejercicio que a veces hacen los tribunales, cuando tú tienes casos en los que hay fraudes en contra de la empresa, en los que hay evidencias, por ejemplo, de sustracción o de robo, que no se puedan ni siquiera procesar de manera adecuada, porque si bien es cierto que en muchas ocasiones hasta los empresarios pueden estar incumpliendo alguna u otra disposición del Código de Trabajo, no es menos cierto que en caso de que lo estén cumpliendo y de que lleven la aplicación del Código y de todas sus normativas y de la legislación de la seguridad social al pie de la letra, no puede ser posible que no se le permita a una empresa acceder de manera adecuada y de manera justa a la solución de ese conflicto, porque no solamente es ese conflicto de manera puntual, es esa desconfianza en la regulación, es esa desconfianza en el sistema, es esa desconfianza que ha generado que muchas personas a la hora de contratar se vean frenadas de crear nuevas oportunidades de empleo, porque o ya sea porque no aguantan la carga laboral o porque no confían en el sistema y quieren reducir al mínimo sus conflictos. Entonces, eso no solamente perjudica a esa persona que está desempleada en la calle, que quizás pudiera llenar un excelente puesto de trabajo dentro de una empresa, sino que también limita inclusive el crecimiento mismo de la empresa, porque no hay una aplicación adecuada. Entonces son de las cosas que se deben corregir, que se deben revisar en el marco de un diálogo y de la construcción de un consenso donde cada una de las partes propicie no solamente una mejora en las disposiciones, sino también una aplicación adecuada de las mismas, y que vayamos buscando los mecanismos para seguir generando empleos de calidad en el país, porque en muchas ocasiones esas limitantes, esa cantidad de cargas a nivel laboral que existen en el país, con la entrada inclusive en vigencia de la Ley de Seguridad Social, que impone una carga bastante fuerte al empleador, permita que tengamos un sistema que realmente proteja socialmente a los empleados, que garantice que al momento de su retiro va a tener una pensión que le permita vivir, o que al momento de tener un problema o un accidente laboral
permita acceder a un conjunto de beneficios y de prestaciones que están consagradas en nuestra legislación, y tenemos que ir apostando a fortalecer nuestro sistema, no solamente nuestro sistema de regulación laboral, sino también nuestro sistema de seguridad social, que quizás no es el mejor del mundo, pero es el que se construyó sobre la base de un consenso y un sistema que las entidades que más han aportado son las empresas en construirlo. Entonces tenemos que hacer que funcionen. Nosotros con el tema de la cesantía vemos que esto era un tema que se había previsto así, porque no existía una regulación, una ley de seguridad social que contemplara un conjunto de prestaciones adicionales que le permitiera al empleado salir de un puesto de trabajo y tener los mecanismos para subsistencia, ya sea de manera temporal o para un retiro digno, porque cuando inició el sistema teníamos escasos afiliados, ahora mismo el sistema tiene cerca de 6 millones de personas afiliadas, y no podemos dejar de reconocer que a pesar de las oportunidades de mejora que puede ir teniendo nuestro sistema en el acceso a salud, el mejoramiento de las prestaciones a nivel de los medicamentos, son prestaciones que antes no existían en el país y que debemos ir buscando el mecanismo de corregirla y de fortalecer también a su vez. Algunos especialistas establecen que como una forma de variar la cesantía, se debe crear un fondo de desempleo, como hay en otros países. Un fondo especial de desempleo que le garantice un tiempo, ya verdad, está la seguridad social, una serie de elementos, pero que no son de la vez, es un asunto que se lleva además demasiada burocracia también. Pero algo que garantice que el trabajador pueda durante un tiempo específico poder resolver su situación después que es sacado el trabajo. Algunos dicen que ustedes los empresarios se oponen a eso o que han puesto trabas para que esa idea pueda concretarse. Otros dicen que es el gobierno, pero lógicamente alguien tiene que tomar la iniciativa y los empresarios deberían hacerlo. De hecho, ¿qué tú piensas de eso? El seguro de desempleo es una de las figuras en las que distintas partes al momento de negociar o de pactar la ley de seguridad social fue una figura que se incluyó. O sea, está incluida en el... Sí, está incluida en la ley de seguridad social. Pero no se ha creado. El tema es de dónde provendrían esos fondos para crear ese seguro de desempleo, eso por un lado, y segundo, hasta donde yo sé, no se han creado los estudios, no se han generado todos los estudios que permitan indicar, por ejemplo, la temporalidad del seguro, cuánto dinero se requiere el fondo, de dónde provendían esos recursos. Porque la idea era que eso fuera un elemento sustitutivo de la cesantía, porque al final la idea de la cesantía era asegurar unos cuantos meses cuando el empleado cesaba en sus funciones dentro de una empresa, y ese era el motor. Entonces, la dinámica de introducir la figura del seguro de desempleo, que quizás quedó sin disposiciones tan profundas que pudieran permitir la materialización y la creación de esa figura, era para sustituir evidentemente gradualmente el tema de la cesantía, y de hecho se menciona hasta en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Entiendo que dentro de las discusiones... ¿Ha sido usted el obstáculo? No hemos sido parte del obstáculo. Entiendo que el sector sindical en su momento se ha opuesto a la eliminación de la cesantía sí, como figura, porque al final es un mecanismo de sustitución de esa prestación, y de hecho parte del sector privado fueron de los que estuvieron negociando la ley de seguridad social hace ya 14 años cuando se promulgó, justamente para tratar de ir corrigiendo esos elementos. Creo que la opción que se le ha buscado, quizás porque ya el sistema de la cesantía existe como figura y ya está implementada, la opción fue simplemente tratar de limitar el tema de la cesantía para que operara para el futuro de los contratos laborales,
porque no se disponía de la información suficiente para poder determinar la forma en que operaría ese seguro de desempleo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y seguimos con esta interesante conversación que tenemos con Viviana Ribeiro, la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. En el próximo segmento vamos a hablar de varios temas que tienen una gran actualidad y donde los empresarios juegan un papel de mucha importancia en este momento histórico que vive la República Dominicana. Nos vemos un momentito. Abre las hojas del viento, mi